Este proyecto consistió en la remodelación de una casa en los bosques de Valle de Bravo. El cliente nos pidió que mantuviéramos la mayoría de la casa. Por lo tanto, las intervenciones tenían que ser puntuales y las decisiones que tomamos fueron demoler algunos muros y abrir vanos para generar espacios más abiertos y continuos. Soy Maya García, arquitecta de Doméstico Studio. Los clientes adquirieron esta casa para compartir los fines de semana con sus seres queridos. Por lo tanto, requerían de un programa que contara con espacios generosos, espacios comunes que permitieran la reunión de todos sus habitantes. En nuestra primera visita nos encontramos con una casa que se negaba al exterior, que se negaba a su contexto, que no invitaba tampoco a sus habitantes a convivir y compartir entre ellos. Realmente la intervención más fuerte o sustancial de la casa se concentró en hacer una ampliación en planta baja para poder ganar más espacio y agregar al programa un solarium y una recámara de visitas. Al momento de llegar a la casa, lo que vemos es un volumen depurado, que su basamento está muy definido por el material seleccionado. Este material es un tabique que remite al contexto donde está ubicada. Como antesala a la casa, encontramos un paisajismo que considera el crecimiento de una masa vegetal. Además, el andador está compuesto por vigas recuperadas de las antiguas pérgolas de la casa. Un vestíbulo nos recibe para conducirnos a los diferentes espacios. Al fondo de este vestíbulo llegamos al área social, que está compuesta por cocina, comedor, sala y solarium. Una de las intervenciones más importantes del proyecto se trató de la reubicación de la chimenea interior de la casa, que originalmente ocupaba muchísimo espacio y estorbaba, y de hecho no se usaba por la ubicación que tenía. Con esta nueva ampliación tuvimos la oportunidad de reubicarla y darle la importancia necesaria dentro del espacio, que fuera el remate de toda esta área social conectada en este espacio que llamara al cobijo y a la reunión. Desde el comedor, la sala y el solarium, tenemos una conexión directa con la terraza a través de unos grandes ventanales, dándole la oportunidad a la terraza de ser la extensión de esta área social que es la más importante dentro de la casa. Sigue siendo muy evidente el tabique artesanal. Elegimos este tabique por su anatomía irregular, su textura, sus tonos cálidos que a la vez son neutros y que además iban a dotar a la casa de la posibilidad de reflejar el paso del tiempo. La terraza está definida principalmente por una pérgola a una gran altura, que concentra los espacios de un comedor exterior, sala y jacuzzi.
La idea era que la cocina fuera un espacio que destacara dentro del resto del área social. Como revestimiento en los muros de la cocina, seleccionamos este mosaico artesanal que nos pareció muy interesante debido a que le podía dar a la cocina diferentes vistas dependiendo de la luz que rebotara contra ellos. El material pétreo es un mármol Santo Tomás que lo encontramos en las cubiertas, y el resto de la cocina se compone de encino ahumado. Del vestíbulo de acceso a mano izquierda encontramos un pasillo que nos lleva directamente a la primera de las 3 recámaras de la casa. Esta es la recámara de la visita, que cuenta con un baño propio, y por su orientación permite el paso de los primeros rayos de luz del día. Subiendo por las escaleras, a mano izquierda encontramos las 2 habitaciones orientadas hacia el jardín y terraza. Decidimos conservar muros claros para que el interiorismo fuera protagonista dentro del espacio. Los tonos neutros y las texturas rústicas fueron el criterio principal dentro de la decoración de la casa. En esta ocasión colaboramos con Susana Casares, que se encargó de dar ese toque final a estos espacios para definir atmósferas agradables y bellas. En la planta alta existe un espacio considerado para la familia. En él se pueden reunir a hacer tareas, leer, jugar o ver películas. Para lograr este espacio, demolimos un muro y ampliamos los vanos en fachada para permitir que la luz natural pasara. El resultado es un espacio más luminoso que encuadra diferentes vistas del bosque. Este proyecto nos reafirmó que haciendo pequeñas intervenciones como demoler algunos muros para conectar espacios y abrir vanos que permitieran el paso de la luz natural y las visuales hacia el exterior, podíamos transformar absolutamente la vivencia de esta casa. Y lo más importante para nosotros es saber que el cliente ha sido escuchado, ha sido entendido, y hoy puede disfrutar una casa más amplia, luminosa y cómoda.